La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Desde Berlín, hablamos con el corresponsal del país en Alemania, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. Guten Morgen. ¿Cómo amanece Berlín? ¿Cómo amanece? Pues soleado. Estos días has vuelto un poco no diré el verano, pero este otoño incluso caluroso. Ayer vi gente con manga corta paseando por Berlín. No me imagino yo a mallorquines viajando para buscar el sol a Berlín. Me pregunto hasta qué punto sigues muy de cerca la información de los países que abandonas, Marc, porque ya son varios. Sí la sigo, sí. Evidentemente no la sigo tan de cerca como cuando estaba en ellos, y a veces me preguntan por Francia, me preguntan por Estados Unidos, y siempre digo, que no tengo el conocimiento ahora tan detallado que tenía cuando estaba pensando 24 horas al día, 7 días a la semana en Francia, ¿no? En la política francesa o en la política de Estados Unidos, pero evidentemente la sigo. Y es que además creo que incluso para entender Alemania, pero para entender el mundo, yo creo que hay que entender lo que pasa en distintos países, porque hay fronteras, hay estados, pero hay fenómenos que son globales y transversales. Y ahora las elecciones de Estados Unidos de noviembre, evidentemente, también podríamos decir que también es política europea, también es política alemana, en las repercusiones que tendrá. Claro, en el caso de las elecciones americanas, no te pregunto desde ese alejamiento, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu sensación, no tu percepción? Te diré lo que te yo te digo la mía, si quieres también. Que digo siempre, ¿no? O sea, que no sé, que no estoy ahí, ¿no? Y no lo sé. Pero mi sensación, muy superficial, y que nadie se la tome muy en serio, pero es que, y creo que tampoco es muy original lo que voy a decir, pero es que Trump tiene las cosas, puede ganar, ¿no? Puede ganar. Las cosas parece que le van mejor en este tramo final de la campaña. No sé cómo lo ves, Javier. Yo creo que está haciendo un excelente tramo final de campaña, y me parece que a Kamala Harris le pasa. ¿Te acuerdas cuando a Obama se le decía desde la comunidad afroamericana que no era demasiado negro y los blancos lo consideraban negro? A Kamala creo que le pasa algo parecido, y es que algunos la consideran poco progresista y otros excesivamente progresista, y sin embargo creo que Donald Trump está teniendo unos excelentes asesores en este final de campaña, seguramente pagados por gente como Elon Musk o Joe Rogan, ¿no? Sí. Y tengo la sensación de que se está instalando una especie de fatalismo. Va a ganar Trump y ya está, ¿no? Y a la vez, es paradójico, pero a la vez no sé si estamos preparados. Hablo en plural, pero también hablo por el gobierno alemán, por ejemplo, ¿no? Para Alemania, para toda Europa, pero para Alemania especialmente, Estados Unidos es muy importante, ¿no? Hay decenas de miles de soldados americanos todavía en Alemania. Es un país cuya seguridad depende más que quizá ningún otro, es de la de España también, pero de Estados Unidos. Y Trump, ya sabemos lo que ha dicho Trump sobre la OTAN, sobre Europa. Y aquí, uno imaginaría que en Alemania hay mucha ansiedad sobre la victoria posible de Trump, pero de momento no se detecta. Y no tengo claro que haya planes B o habría que llamarles planes A, por si en el caso de que Trump gane y vuelva a ser presidente, que no será lo mismo, creo, que en el 2017. Ya lo ha sido una vez, y el Trump de ahora yo creo que todavía está más desatado que el de la otra vez. No, totalmente, será cuestión de edad quizá, ¿no? Había un debate interesante, algún día podríamos hablar de ello, hay una palabra que usan mucho los demócratas ahora en este final de campaña, es intentar vincular el término fascista a la figura de Trump, y un historiador intentaba indagar para saber si es un término aplicable a alguien como él, ¿no? Algún día podríamos hacerlo, ¿no? O sea, saber que es un fascista moderno.
Sí, hasta qué punto palabras antiguas o que describen fenómenos muy concretos, como lo que ocurre en los años 20, 30, 40 en Europa, pueden aplicarse un siglo después. Hay un debate, y la entrevista a la que te refieres creo que en el New York Times con Robert Paxton, que es un excelente historiador, buenísimo. Bueno, creo que él dice que él era reticente a utilizarlo, pero que ahora piensa que quizás sí que podría aplicarse este término. Bueno, oye, que tenemos mucho material que hemos preparado, así que vamos a empezar. Y creo que además empezamos, viene ahora la música, ¿no? La música en cuestión. Tengo que decir que ha habido un cierto debate entre nosotros en la redacción, Mar, porque sabes que esta sección, y esto es herencia de Ramón Lobo, es la única que tiene la prerrogativa, o quien la hace tiene la prerrogativa de escoger la música. Es un privilegio que solo tienes tú. Y tú has escogido esto que va a sonar ahora, así que lo justificas después, ¿vale? Sí. Venga. Pues esto es A Vivir, programa líder del fin de semana, según dicen. ¿Por qué pones esto? Bueno, pongo esto, primero te confieso, quizá no estás de acuerdo, pero a mí me gusta esta canción. Hombre, pegadiza es. Es pegadiza y tiene su qué, ¿eh? Y luego, sobre todo, quizás si nos dijesen, ¿conocéis alguna canción de Moldavia? ¿Algún super éxito, un hit de Moldavia? Es la canción más famosa de pop, por lo menos, que viene de Moldavia, de este pequeño país entre Rumanía y Ucrania. Y de esta canción, Dragostea Dintei, se cumplen 20 años y Moldavia está de plena actualidad. Absolutamente. En este momento. Dragostea Dintei se llama esta canción, cuya melodía mucha gente conoce y mucha gente va a intentar olvidar a lo largo de este domingo. La semana pasada, como decías, Moldavia celebró un referéndum en el que por un margen muy estrecho la población del país optó por el sí para ser parte de la Unión Europea. Es muy importante. Esta consulta se llevó a cabo junto con las elecciones presidenciales. Ganó con un 42% de las papeletas Maia Sandu, que es la actual presidenta del país, que tiene una orientación pro-europea. Pero como ella no logró superar el 50% de los votos, habrá una segunda vuelta con el candidato socialista y prorruso Alexander Stoyanogolo, que logró juntar un 26% de los votos. También en Georgia se han celebrado elecciones, escuchábamos ahora en el boletín informativo, en las que, por lo que indica la Comisión Electoral Central, Sueño Georgiano, que es el partido gobernante y que es muy afín al Kremlin, ha ganado en un proceso al que la oposición proeuropea califica de amañado. Antes escuchábamos, ¿no?, como incluso gente metía votos en las urnas y salía corriendo, que me parece una estampa tremenda. Si ponemos la mirada un poco más allá en el tejido de ambos países, Marc, por pequeños que nos parezcan, por superficie, por población o por número de éxitos musicales, son dos actores llenos de complejidades a los que Rusia no les quita el ojo porque son una vía para desestabilizar Occidente, ¿no? Así es, Javier. Tanto Rusia como Moldavia eran repúblicas socialistas soviéticas durante la época de la URSS. Tanto Rusia como Moldavia obtuvieron la independencia tras la caída del telón de acero y el derrumbe de la URSS. Y tanto Georgia como Moldavia declararon esta independencia a principios de los 90, en el 91 exactamente, pero desde entonces arrastran graves problemas territoriales, ¿no? Y me refiero a la existencia de regiones dentro de estos países que escapan a su control. Transnistria, en el caso de Moldavia, y Osetia y Abjasia en el de Georgia. Y estas regiones están bajo influencia o directamente con la presencia y ocupación rusa. Son lo que se llama los conflictos congelados, ¿no? Y ambos países, Georgia y Moldavia, se encuentran en lo que Putin considera su zona de influencia. Ambos son países desgarrados, como se ha visto en las elecciones de estos días, tanto en Moldavia como en Georgia, divididos entre una parte que quiere ser europea, quiere ser occidental, quiere ser democrática, y otra que prefiere mantener los lazos con Rusia o que teme que les pase como a Ucrania, la reacción rusa si se acercan demasiado a Occidente. En Moldavia y en Georgia, y en ambas elecciones, Rusia ha activado, ahora lo explicabas y lo oíamos en el boletín, ¿no?, estas campañas muy fuertes, bien financiadas de injerencia, ¿no? Se estima que desde el gobierno moldavo que en Moldavia Rusia ha gastado el equivalente al 1% del PIB moldavo en campañas de interferencia. Y en Georgia hay este choque
entre una parte importantísima del país que es a favor de la Unión Europea y a favor de la OTAN y que salió masivamente a la calle en muchas manifestaciones hace unos meses, y la parte prorrusa que encarna el primer ministro y el oligarca que la apoya. Y la parte proeuropea es curioso porque es la presidenta de Georgia, Salome Zurashvili, quien es la banderada de la parte, digamos, de la Georgia proeuropea y prooccidental. Has usado una palabra muy correcta, son países desgarrados, ¿no? Desde aquella separación. Alguien que entiende cómo afectan a nivel local y a nivel europeo esas decisiones que están tomándose en Moldavia y en Georgia es María Sauquillo, que es jefe de la delegación del país en Bruselas. Desde allí nos atiende. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, si vemos a Moldavia y a Georgia en el mapa, suman entre ambos países poco más de 3 millones de habitantes. Podríamos pensar que estamos dedicando tiempo a unas elecciones y a unos procesos irrelevantes, dado además lo que tenemos por delante en Estados Unidos, ¿no? Pero para Putin, ¿cómo de relevante es aproximar a ambos países a su esfera de influencia? Pues es muy relevante porque, bueno, pues lleva invirtiendo muchísimo tiempo y dinero durante años precisamente para, pues eso, ¿no? Para mantenerlos bajo la esfera de influencia. Hacer esto no solamente es una manera un poco de, pues eso, ¿no? De mantener el poder y de demostrar que el Imperio ruso y que Rusia sigue siendo fuerte, sino también de empequeñecer, ¿no? El proyecto europeo. Porque para Rusia estos dos países son también una manera de desestabilizar tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Yo esta mañana estaba pensando que en abril publicamos una información sobre un informe confidencial de la OTAN que hablaba precisamente de Georgia y de Moldavia como dos de los eslabones más débiles, ¿no? de Occidente junto con Bosnia, y hablaba un poco ese informe de cómo Rusia estaba invirtiendo, bueno, pues miles de millones de euros en financiar a partidos prorrusos, en financiar campañas de desinformación y en financiar también bueno, pues ciertas campañas para promover lo que ellos consideran la neutralidad, ¿no? Para que estos países nunca se acerquen ni a la Unión Europea ni a la OTAN, con ese temor de verse arrastrados a algo parecido como la guerra de Ucrania. Pero llevamos viendo estas campañas de desinformación y de injerencia rusa pues durante muchos años, ¿no? Yo recuerdo que visité ambos países, había estado varias veces, ¿no? Pero visité ambos países justo antes de la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? De la guerra a gran escala, para ver un poco cómo el Kremlin seguía extendiendo sus tentáculos por toda la región, ¿no? Y visité Transnistria y estuve un poco en las lindes, ¿no? Entre Osetia del Sur y Abjasia, y se ve claramente como lo que decía Mark, ¿no? Estos países como desgarrados y con enormes campañas de desinformación. Hola, María. Hola. Desde Berlín. ¿Dirías que el resultado, tanto en Moldavia, donde ha ganado por ahora la opción proeuropea, pero por muy poco, por mucho menos de lo que se podía esperar, como Rusia, donde los prorrusos proclaman su victoria, ¿dirías que estos resultados son satisfactorios para Putin? Es decir, que sus campañas y su opción le han salido bien. Yo creo que no le han salido del todo bien, pero no diría que no son satisfactorios, porque en el fondo lo que ha conseguido, por ejemplo, en Moldavia, con ese porcentaje tan reducido de aprobación del sí hacia la Unión Europea, es sembrar un mínimo margen de duda, ¿no? Sobre todo en cierta parte de la población. Y en Georgia yo creo que sí que puede haberle salido bien, porque veremos qué pasa después, ¿no? Ahora en los próximos días. A Rusia le beneficia todo lo que sean pues esto, protestas, mal ambiente, etcétera, etcétera. Y yo creo que con este tema, además del fraude electoral que se ha visto, pues esto también le beneficia, ¿no? Porque es una manera de sembrar la desconfianza en el proceso democrático, porque lo que ha pasado es esto, ¿no? Rusia no solamente emprende estas maniobras de injerencia para lograr ciertos resultados, ¿no? Sino también para conseguir que la ciudadanía
ciudadanía desconfíe del proceso democrático, ¿no? Desconfíe de las elecciones, porque en el caso de Moldavia, por ejemplo, se han visto operaciones de compra de votos, ¿no? Para el referéndum, y mira, en el caso de Georgia contabais antes, ¿no? Cómo se ha visto, pues, casos de fraude clarísimo, de personas entrando en una urna y metiendo puñados, ¿no? de papeletas. Y esto, desde el punto de vista de la Unión Europea, yo creo que también es un poco preocupante, porque no es un resultado, no es excesivamente malo, porque se sabía que esto podía pasar, ¿no? En el caso de Moldavia, celebrar un referéndum en este ambiente un poco de injerencia, etcétera, etcétera, era pues bastante arriesgado, ¿no? Teniendo en cuenta que además hay un historial de Rusia de manipulación o de intentos de injerencia en elecciones. Pero para la Unión Europea puede ser ciertamente preocupante para el proyecto europeo, ¿no? Para ver cómo se va a desarrollar y un poco la conciencia de lo débiles que son estos dos países hacia estas maniobras. Bueno, tú conoces mucho mejor los países, lógicamente, pero es curioso pensar que solamente hay esos dos modelos de votantes, ¿no? Aquellos que quieren acercarse a Europa y aquellos que quieren permanecer bajo la influencia de Rusia. Europa no es lo suficientemente atractiva para estos últimos. Yo creo que hay un tercer modelo. Yo he hablado con alguna gente que conozco de allí. Creo que hay un tercer modelo, y es de personas que realmente creen que no es necesario cambiar la Constitución. Porque en realidad el referéndum lo que planteaba era hacer una modificación de la Constitución para establecer un poco que era, pues, esto irreversible, ¿no? La senda hacia la Unión Europea. Y entonces está también ese modelo de votante, y el modelo de votante un poco como de la neutralidad, ¿no? Es decir, pues ni el proyecto europeo ni la esfera de influencia rusa, sino nosotros somos Moldavia, no nos queremos ver arrastrados ni a un campo ni a otro, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo también está, pero sí que hay mucha división, y es que, claro, desde que empezó la guerra de Rusia contra Ucrania, aunque se ha declarado como Moldavia como país candidato, ¿no? Hacia la Unión Europea, se ha dado al país pues millones de euros de fondos de programas de financiación y ayudas, yo creo que la ciudadanía ve todavía ese acceso muy lejano. Y yo creo que eso también influye, ¿no? A la hora de, bueno, en qué va a cambiar la vida de este país, ¿no? Con la inflación, estamos aquí fronterizos con la guerra, con todas las campañas estas de desinformación, etcétera, etcétera. ¿En qué nos va a cambiar de manera real la entrada a la Unión Europea? ¿Ves riesgo o temor en estos países a que Rusia aplique lo que podríamos llamar una solución ucraniana? Por ahora es injerencia, es manipulación, influencia, pero hay temor a que haya una acción bélica de Rusia si ve que estos países se acercan demasiado a la Unión Europea y a la OTAN, una intervención militar. Yo creo que sí. Es que en Georgia todavía está muy fresco pues la guerra, ¿no? Y luego en Georgia se da una condición un poco especial, y es que hay pues una gran diáspora rusa, ¿no? De personas que huyeron cuando Putin lanzó la invasión a gran escala sobre Ucrania, y hay una diáspora rusa. Mucha de esa diáspora son personas opositoras, pero mucha otra no, ¿no? Entonces está esa condición, y que luego ellos, claro, tienen muy fresco, porque tienen allí dos enclaves literalmente ocupados y además muy militarizados, ¿no? Por Rusia. Y luego en Moldavia se da la casualidad de que yo estuve en Moldavia el año pasado y visité también el enclave de Transnistria, ¿no? Y me resultó muy curioso porque, claro, yo lo había visitado, ya os contaba, ¿no? Antes de la guerra y después, y el ambiente había cambiado muchísimo. Sí que se veía miedo a que de manera colateral o no se vieran involucrados en la guerra. Y yo creo que en Moldavia esto también pasa. Yo creo que ellos se han dado cuenta de su propia debilidad y sí que hay miedo a una escalada bélica. Desde Bruselas nos ha atendido y nos lo ha explicado María Sahuquillo, que es jefa de la delegación del país allí. María, mil gracias. Buen domingo. Muchísimas gracias. Buen domingo a vosotros. Hasta luego.
Bueno, esta música al menos mejora la anterior. Mar, ¿esto qué es? Es rumano, es una canción de folclore rumano que no sé si lo pronunciaré bien, seguro que lo pronuncio mal, Mioritza o Miorita. Pero bueno, las dos, yo creo que las dos representan este territorio. Veo que a ti te gusta más esta. Es que la otra, es lo que te digo, son ese tipo de canciones que luego estás todo el día luchando contra ellas. Es verdad. Que sí. Espera un ratito ahí, tenemos una desconexión muy rápida y un par de cosas más de las que hablar. Hasta ahora. Fluieraș de fac, mult zice cu drag, fluieraș de soc, mult zice cu foc. Oile s-or strânge, pe mine mor plânge, cu lacrimi de sânge. Ser podcast. Hey, hey. Asumo, Marc, esto es rock turco. Rock turco, Gaye Su Akyol. No sé si lo pronuncio bien, repito, pero sí, rock turco contemporáneo. Claro, aquí buscamos pequeñas historias geopolíticas, habría que decir, que nos ayudan a entender un poquito mejor el mundo, y esta es una de ellas. En un hospital muy pequeñito en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, después de más de 25 años de exilio, ha muerto con 83 años Fethullah Gulen, que es un líder espiritual turco, que era considerado por Erdogan el responsable del intento de golpe de Estado de 2016 contra él. Para la gente fuera de Turquía, Gulen no era muy conocido antes de esto, pero antes de ser la persona a la que Erdogan culpaba por los males en Turquía, los dos eran incluso amigos muy próximos, hasta que comenzaron a buscar proyectos distintos respecto a la forma en la que entendían que Turquía tenía que funcionar. Fue uno de los motivos por los que Gulen llegó a Estados Unidos, autoexiliado. Allí vivió en un centro en el que se dedicó a predicar su perspectiva del Islam. Creo que tú le conociste, porque creo que le entrevistaste en Washington para El País. Marc, nunca aprendió inglés, ¿no? Sí, lo entrevisté, fue una entrevista extraña, en el 2016, unos meses después del golpe de Estado, ¿no? En el que Erdogan acusaba a Gulen de ser el responsable y Gulen lo negaba, y supongo que quería tener a unos periodistas internacionales, éramos dos periodistas alemanes y yo, para defenderse ante la opinión pública de estas acusaciones. Pero lo que me ha quedado en el recuerdo es el lugar y el ambiente muy particular, ¿no? Porque Gulen vivía en un antiguo complejo de vacaciones perdido en medio de los montes Poconos, en Pensilvania. Hay que imaginarse uno de estos centros de vacaciones al estilo, ¿sabes la película Dirty Dancing? ¿No? Uh-huh. Estos lugares donde iban las clases medias y obreras de Nueva York y Nueva Jersey, los 60, 70, a pasar los veranos en la montaña. Bueno, pues este era el lugar donde estaba, donde vivía, donde trabajaba, donde rezaba, donde escribía Gulen. Lo habían reconvertido, ya no era un centro de vacaciones, lo habían reconvertido en lo que llamaban un centro de oración y retiro, Generación Dorada. Y ahí nos recibió este hombre, en este lugar bastante solitario, con pocas personas, un poco desolado el lugar, y era claro que nos quería dar la imagen de que aquello era un retiro espiritual, no un centro de poder político, como sostenía Erdogan y otras personas, ¿no? Y la gente de Gulen que le acompañaba nos decían, solo es un predicador, él no vive en un palacio, nunca ha tenido propiedades, solo libros y archivos. Su objetivo, apunté esta frase, ¿no? Su objetivo es abandonar el mundo sin poseer nada, ¿no? Y también es curioso eso que dices. En aquel momento llevaba 18 años ahí y no hablaba ni una palabra de inglés, ¿no? Sus enemigos, aunque él se quería quitar importancia y darse la imagen de líder espiritual, lo califican, bueno, entre ellos Erdogan y otros, ¿no? Pero lo califican de, voy a citar entre comillas, cardenal secreto le llamaban judío infiltrado, agente iraní, una especie de Maquiavelo de Pensilvania, ¿no? Con capacidades de aquel refugio de hacer tambalear la segunda fuerza militar de la OTAN. Y en su biblioteca observé que tenía libros religiosos, evidentemente, pero también, y esto es lo más curioso, tenía un ejemplar del libro Diplomacia, de Henry Kissinger.
muy significativo, me pareció. Desde luego. Para hablar del rumbo que puede tomar Turquía después de la muerte de Fethullah Gülen, nos acompaña la periodista Marga Zambrana, es freelance con medios españoles, internacionales también. Nos atiende desde Estambul, son 2 horas más. ¿Cómo estás, Marga? Buenos días. Hola, buenos días, Javier, y buenos días, Marc. ¿Cómo cambia, Marga, para la retórica de Erdogan la muerte de Gülen? ¿A quién puede echar la culpa ahora de los males del país? Bueno, lo que va a hacer Erdogan seguramente es aprovechar la muerte para reforzar una serie de narrativas que él ya tiene, ¿no? O sea, de hecho, lo que puede aprovechar es que, por ejemplo, Fethullah Gülen nunca fue extraditado desde Estados Unidos, como era reclamado durante muchos años, ¿no? Sobre todo desde el fallido golpe de Estado de 2016. Entonces, ya ha habido unas declaraciones del ministro de Exteriores, Hakan Fidan, diciendo que no iban a bajar la guardia, ¿no? Esto nos da un poco una idea de cuál va a ser un poco la dinámica, ¿no? Entonces, puede hacer varias cosas, y una de ellas es decir que todavía sigue, o sea, que la organización sigue todavía operativa, se les ha acusado de ser un grupo terrorista, de ser un Estado infiltrado dentro del Estado, un Estado profundo, y puede aprovechar también para incrementar las tensiones con Estados Unidos, ¿no? Que tiene bastantes, aparte de estas, tiene el frente abierto con el norte de Siria, donde está atacado los últimos días a grupos de kurdos, que son los aliados de Estados Unidos en la región. Hola Marga, aquí Hola, desde Berlín. Se ha comparado a la organización de Gülen con el Opus Dei. Recuerdo que se decía mucho cuando fui a entrevistarle y me documenté, siempre veía esta comparación. ¿Se pueden comparar realmente? ¿Qué se parece su organización con el Opus? Sí que se pueden comparar, bueno, se hacen varias comparaciones, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, Hizmet, que es como se llama la organización de Fethullah Gülen en turco, significa el servicio, llegó a tener hasta 2 o 3 millones de seguidores dentro de Turquía, escuelas en 180 países, una patronal propia con unas 40.000 empresas. Entonces, son cifras aproximadas porque es una organización que es bastante secreta, ¿no? O sea, trabaja como infiltración. Y sí, la equiparación con el Opus Dei es lícita, porque prácticamente lo que hacía Gülen era educar, o sea, captar a talento entre las clases bajas y medias, educarlos mediante un sistema de becas en escuelas privadas con una alta calidad educativa, y luego intentar infiltrarlos y captar también talento dentro de la administración, de la judicatura, del ejército, y también de los medios, ¿no? O sea, Gülen llegó a tener el diario Zaman, que fue el que tenía mayor influencia a principios de la década del 2010 en Turquía. Entonces sí que es lícita esa comparación, ¿no? Porque digamos que lo que hacen desde fuera, dar una imagen de que el Islam puede ser cívico y democrático, ¿no? Digamos que ahí es donde confluía con los intereses de Erdogan en un momento determinado, ¿no? Que fue precisamente en esa época, a principios de los 2010. Pero realmente, ¿no? Según documentos internos y los contactos que tengo, o sea, hace poco estuve precisamente hablando con una profesora en una de estas escuelas en el extranjero, pues la verdad es que tienen una idea del Islam bastante conservadora y radical, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos documentos y contenidos para los seguidores que se nota que hay una enorme reticencia a lo que ellos llaman infieles, ¿no? Que esto es típico del Islam muy conservador, muy radical. Y también, evidentemente, pues es una cultura súper machista. Y tienen también cierta reticencia con los judíos, ¿no? O sea, son algunas de las características que lo equiparan con el Opus. Pero también puede haber similitudes, por ejemplo, con el Yunque en México, o con la Iglesia de la Cienciología, me parece que es, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Sí, pero claro, aquí estamos de nuevo, y lo conversábamos al principio, Marc y yo, el uso de las palabras. Erdogan insistía en llamarlo grupo terrorista. ¿Por qué? ¿Por qué usaba esa terminología? Bueno, es que esto es una lucha, o sea, es una amistad que acaba muy mal, ¿no? O sea, ellos vienen los dos, tienen muchas cosas en común al principio. Gülen es 10 años mayor que Erdogan, pero los dos vienen de clases pobres, es una familia humilde, y vienen musulmán nacionalista, ¿no? Erdogan pues crece en el barrio de...
Perdona, es que hay ciertos problemas con la comunicación, de repente se nos entrecortaba, pero adelante, Marga. Sí, sí. Bueno, lo que comentaba es que tienen bastantes cosas en común y que básicamente es luchar contra la secularidad del Estado kemalista, ¿no? El Estado, la república que ha fundado Mustafa Kemal Atatürk en 1923. Y entonces lo que intentan es introducir el Islam al principio como, bueno, pues un poco como en la línea de los hermanos musulmanes, ¿no? Y lo que le interesaba sobre todo a Erdogan de Fethullah Gülen es que ellos ya tenían gente introducida en los aparatos, ¿no? de poder en la burocracia, en las escuelas. Entonces necesitaba ese apoyo que otros partidos ya sí que tenían, pero el AKP de Erdogan no lo tenía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega pues 2010, 2011, Gülen se ve con mucho poder, ¿no? Tanto poder que empieza a sacar todos los secretos de corrupción que rodean a Erdogan. Y esto es lo que empieza a hacer romper toda su amistad y que acaba con el golpe de Estado de 2016 al que Erdogan acusa a Gülen de estar detrás, pero que nunca ha sido probado. Te agradezco la explicación. Había ciertas dificultades en la conexión. Nos has hablado desde Estambul, son 2 horas más. Marga Zambrana, periodista freelance con medios españoles, internacionales. Mil gracias, Marga, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Chao. Vorrei volare, dimenticare, ricominciare in seno al vento. Es curioso que se esté celebrando la COP16, la Cumbre Mundial de la Biodiversidad, Marc, y no haya demasiada información sobre ello, ¿no te parece? Sí, quizás que hay tantas cumbres ya, ¿no? Que nos cuesta digerirlo, ¿no? Pero es importantísimo. ¿A ti no te parece que a lo mejor habría que repensar la separación de secciones en las redacciones convencionales en los medios de comunicación, ¿no? Siempre se habla de nacional, internacional, economía y sociedad y cultura. Debería haber a lo mejor una sección planetaria. Debería haberla. Yo creo que la información climática es la información, en el fondo es la información internacional por excelencia, incluso podríamos decir universal, ¿no? En el sentido más amplio, universal también de la historia universal. Es internacional porque abarca todo el mundo y habla de fenómenos que tienen repercusiones de todo tipo, geopolíticas evidentemente, las guerras, las grandes migraciones, todo esto tiene que ver con el medio ambiente y con el clima, y universal porque el cambio climático o el problema de la biodiversidad, lo que se llama la sexta extinción, que es un tema central en la conferencia de Cali, estos son noticias de estas que no pasan un día, ni un año, casi diría ni una década, son noticias de décadas y siglos que definen toda una época, ¿no? Y que por eso a veces son difíciles de contar, ¿no? Porque es más sencillo, estamos más acostumbrados a contar el hecho que pasa hoy o que pasó ayer, pero lo que está pasando en toda una época o toda una era, y que seguramente podremos decir, o los libros de historia dirán, vivimos en la época del cambio climático acelerado o en la época de la sexta extinción. Esto es más complicado de contar periodísticamente, es un desafío, ¿no? Es cómo contar lo que es inabarcable en el fondo. Rocío Gómez es periodista y presentadora del podcast La Climática. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues muy contenta y muy emocionada de estar aquí. Os escucho desde el otro lado y habéis hecho una introducción preciosa. ¿Estás de acuerdo con lo que decíamos, no? Completamente. Igual nos falta en todos los medios de comunicación convencionales, quiero decir, una sección de información planetaria o información del futuro, no sé cómo llamarla. Yo creo que sí, que es una mirada transversal y no es un rollo periodístico, un departamento que le tengamos que explicar a la gente. No, es que mira, el cambio climático lo impregna todo. Yo creo que la gente ya sabe y ya nota que el cambio climático lo impregna todo y que cuando te compras un aguacate sabes que hay sequía y que el aguacate no es quizá la fruta o la verdura que más recomendable para plantar en la sequía. Entonces, esto es otra cosa que yo creo que falta también, ¿no? Una buena sección de consumo en todos los lugares. Yo creo que esa sección nos movilizaría un poco más a entender mejor el medio ambiente. Claro, porque el consumo es, pues el voto es con lo que elegimos a nuestros dirigentes, pero con el consumo también estamos eligiendo qué marcas tienen presencia y que, bueno, estamos tomando muchas decisiones pequeñas y diarias que afectan al planeta y afectan a nuestras vidas muchísimo. Marc. ¿Y en Cali, podrías explicar, para que lo entendamos bien, qué se va a decidir, qué se puede decir en los próximos días en esta conferencia sobre la biodiversidad en Colombia? Pues habéis contado muy bien.
esta repetición de cumbres donde no nos enteramos bien qué está pasando y nos parece que no se resuelve nada, ¿no? Y que no se sacan acuerdos vinculantes y no pasa nada. Sin embargo, es emocionante en realidad la cumbre de Cali porque se celebra en Colombia y eso es muy simbólico por muchos motivos. Uno de ellos es que es una de las regiones más biodiversas del planeta y a la vez es el país donde más asesinatos ha habido contra defensores del medio ambiente. Esto para situarnos. ¿Qué se está decidiendo? Hace 2 años en Montreal se firmó un acuerdo, un marco global donde se plantean algunos objetivos. Uno es claro. Para el 2030 tenemos que preservar el 30% de la biodiversidad. Es bastante ambicioso este objetivo, pero es imprescindible. En Cali se propone a los países participantes que cuenten sus planes para llegar a... Es como que desde Montreal hace 2 años hasta hoy han tenido que hacer los deberes y contarnos qué van a hacer para preservar la biodiversidad. Solo 30 de los países que participan han llevado los deberes hechos y han llevado algún plan. Bueno, por lo menos esos 30 lo han hecho. Tienen que ponerse de acuerdo en sacar fondos para financiar esto, porque a veces también es difícil y nos cuesta hablar de dinero, pero frenar la crisis climática también es una cuestión económica y es decidir dónde pones los fondos. Por ejemplo, un aspecto creo que va a ser interesante en las próximas semanas a los que sigamos esta información, y yo invito a todo el mundo a que lo haga, es que se está pidiendo también el reconocimiento. Decíamos que el cambio climático es algo global, pero también se está pidiendo el reconocimiento a las comunidades ancestrales. Se está poniendo la mirada ahí y una batalla dialéctica, uno de los debates, tiene que ver con reconocer a las comunidades afrodescendientes como también legítimas defensoras del medio ambiente. ¿Has pensado, has intentado comparar mentalmente qué inversión están haciendo los medios convencionales de comunicación, por ejemplo, con el despliegue para las elecciones americanas, frente a cuántos han enviado a alguien a la COP16? ¿O prefieres no deprimirte? No se me ha ocurrido hacer esa comparación y preferiría no deprimirme, pero es muy buen planteamiento y es muy simbólico, sí, lo que destinamos a eso, o lo que destinamos a catástrofes, o pues, simplemente cuando hay un incendio, cuando se va a declarar la sequía en Cataluña, durante unos días estamos muy obsesionados con ese tema y el resto del año no. Y la sequía no se para en esos días. Marc. ¿Cómo crees que debemos evitar los periodistas cuando cubrimos estas cuestiones, o los que sois especialistas en medio ambiente? Bueno, debo decir que el país tiene una cobertura bastante robusta de lo que es el medio ambiente y la crisis climática, pero ¿cómo evitar caer en lo que a veces se llama la ecoansiedad? Es decir, acabar poniendo nerviosos o creando miedos o angustia a los lectores ante este alud, ¿no?, de esta catarata de informaciones que, según como las leamos, parece que el mundo esté en vísperas de un apocalipsis. Incluso puede llevar esto a la resignación. No hay nada que hacer. Supongo que no podemos ser ingenuos y efectivamente los datos son catastróficos. Ahora, si todo el rato solo repetimos datos catastróficos, es como si hay un incendio y solo gritamos que hay un incendio. Creo que el periodismo tiene que ofrecer una mirada más amplia y recordar que hay una salida y ver dónde está esa salida y si esa salida se está organizando a nivel ciudadano o a nivel político. ¿Qué gobiernos, qué empresas, qué colectivos lo están haciendo bien y cuáles más? Creo que la responsabilidad del periodismo es esa mirada transversal. Eso no es una ideología. Es como hace unos años el feminismo no entendíamos que fuese transversal y ahora atraviesa todas las secciones del periódico, pues porque es reconocer a la otra mitad del planeta. Es seguramente también la única, o sería la única sección de un periódico que es el solo hecho de tenerla ya es una declaración de principios, ¿no? Si tienes información medioambiental es que crees que hay un cambio climático, si no la tienes es que no crees en él. Sois o seríais la sección más política del periódico. Si me lo permite, somos un medio de comunicación directamente, una declaración de principios, efectivamente, claro. De poner el foco en un problema grave, crucial, y sin embargo intentar ofrecer soluciones, porque no tiene sentido solo gritar sobre el problema.
Pues queríamos tener esta conversación no tanto sobre la crisis climática, sino sobre la información que damos sobre ella. Rocío Gómez, que es periodista y presentadora del podcast La Climática, que se puede escuchar en todas las plataformas. Se puede escuchar y necesitamos fondos también para que se pueda seguir escuchando. Vale. Gracias. Bueno, pues, no el podcast, todo el podcast es gratuito. De hecho, esto también tiene que ver con la vocación, creo, del medio de servicio público, que todo el mundo tenga acceso a la información climática, intentando acercarla desde el lenguaje y tratar los temas de la forma más sencilla posible y también que estén abiertos. Pero para eso en la marea también, ¿no? Somos una ramita de la marea centrada específicamente en cambio climático. Pues gracias por acercarte, Rocío. Cuídate. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias, Marc. Gracias. Bueno, esto es una especie de redención, ¿no, Marc? Sí, Día Transparente, música pop psicodélica de los años 60, californiana. Transparent Day. Pues no sé qué significa un día transparente, pero te deseo un día muy transparente. Cuídate. Gracias, Javier. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.